Hola amigos, el día de hoy hablaremos del cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una breve narración basada en hechos reales o ficticios, creada por uno o varios autores, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. A continuación se mencionarán algunas características de los cuentos. 1. Un cuento es una narración breve. El autor presenta una historia corta con arreglo a un esquema básico. 2. Un cuento se escribe en prosa, aunque el género se remonte en el tiempo. Desde la aparición de la escritura, su formato ha sido mayormente en prosa. 3. En cada cuento hay un protagonista principal, no es una narración coral. Puede haber personajes secundarios, pero los hechos se le atribuyen a uno en particular y sobre él precisamente va la historia. 4. Un cuento es un relato de ficción. Es ajeno a la realidad, una historia inventada, aunque en ocasiones la narración puede inspirarse en hechos reales. 5. Un cuento tiene una estructura argumental reconocible. Como decíamos antes, existe una introducción, un nudo y un desenlace. 6. El cuento es una narración centrípeta. Todos los elementos que se mencionan están relacionados y dan pistas sobre el argumento. 7. Un cuento está concebido para ser leído de principio a fin. No es como una novela. Ha de ser leído sin cortes, ya que de lo contrario el efecto pretendido puede resentirse. Otro punto del que vamos a hablar es acerca de las partes de un cuento, en la cual empieza por inicio, desarrollo y final. El inicio es donde se presentan los personajes y las situaciones de la trama que está generando. El desarrollo es donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Y el final es el cierre del cuento, donde da un fin a la historia. El cuento es una herramienta didáctica que permite ir desarrollando en los niños competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas, que serán luego la pauta para el desarrollo de habilidades fundamentales en su constante interacción con el mundo, en el que es necesario tener la capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar. Existen diversos tipos de cuentos, entre ellos son fantásticos. Estos cuentos se caracterizan por estar impregnados de elementos fantásticos, pueden ser de magia, épicos, futuristas, etc. Son cuentos de hechos insólitos que escapan a la realidad, pero siempre tienen una explicación lógica. Pese a incluir datos fantásticos, no suelen salirse de la racionalidad. Infantiles. Estos cuentos están dedicados al pueblo infantil, por lo que suelen contar historias fantásticas y felices. Se distinguen de los cuentos fantásticos por el lenguaje, ya que este es mucho más simple y muchos de ellos se utilizan como material pedagógico para introducir valores sociales, morales o religiosos. Realista. Este género de cuentos se caracteriza por presentar historias que buscan ser creíbles a través de acontecimientos reales. Terror. Estos cuentos buscan infundir el miedo o el escalofrío en los lectores a través de temas como la muerte, catástrofes o crímenes, etc. Comedia. Son cuentos que representan situaciones festivas o cómicas. Su principal tarea es entretener al lector de este cuento a través de una historia feliz y en muchos casos graciosa. La trama central de este cuento suele girarse en torno a los defectos del personaje o personajes principales y cómo esto influye en la sociedad que los rodea, provocando situaciones cómicas que hagan reír al lector. También se incluyen bromas verbales a lo largo del cuento que provocan un clima relajado y gracioso para los lectores de este género. Aventura. Aunque es un género más propio de la novela, también hay muchos cuentos de aventuras originales adaptados a niños y adultos. Esto se caracteriza por el ritmo acelerado de la narración, donde los personajes viven aventuras en las que el riesgo o el misterio siempre estarán presentes. Suelen ser escenarios poco usuales
incluso fantásticos, y los protagonistas son jóvenes valientes que buscan lograr el bien. A continuación, se narrará un cuento. Espero que sea de su agrado. Mi maestra es un monstruo. No es cierto. Beto tenía un gran problema en la escuela. Su problema se llamaba la maestra Kirby. Roberto, no estorbes. Gritaba la maestra Kirby. A sus lugares. ¡Oh Dios, la maestra Kirby! Muy bien. Los niños que lanzaron avioncitos de papel en clase no tendrán recreo. La maestra Kirby era un monstruo. Beto pasaba su tiempo libre en el parque, tratando de olvidar sus problemas con la maestra Kirby. Pero un sábado por la mañana, mientras se dirigía a su lugar favorito, Beto se llevó una terrible sorpresa. Beto quería huir, pero sabía que solo eso empeoraría las cosas. Roberto, no estamos en clase. No necesitas levantar la mano. Hola, Roberto. ¿Qué es lo que ibas a decir? Iba a decir, hola maestra Kirby. Me gusta su enorme sombrero, maestra Kirby. Gracias, Roberto. Es muy extraño verla fuera de la escuela, maestra Kirby. Estoy de acuerdo. Hubo un silencio incómodo y entonces sopló una ráfaga de viento. Mi sombrero favorito. Mi abuela me lo regaló. No permitas que se escape. ¡Lo tengo! Oh, Beto, eres mi héroe. Quiero decir, fuiste muy amable, Roberto. De nada, maestra Kirby. Parece que a usted les agrada a esos patos. ¿Sabes? Me gusta graznar como ellos. ¡Cuac! Cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuando terminaron de graznar, Beto tuvo una idea. Le mostraré mi lugar favorito del parque. Ten cuidado. Sí, maestra Kirby. Es encantador. Entonces la maestra Kirby tuvo una idea. Beto lanzó su avión de papel en el aire y voló y voló y voló. Creo que fue el mejor vuelo de un avión de papel en toda la historia. Tienes toda la razón. A la hora del almuerzo, Beto y la maestra Kirby se sentían felices de haberse encontrado. Pero llegó el momento de despedirse. Te veré el lunes, Beto. Adiós, maestra Kirby. De regreso en la escuela, la maestra Kirby aún gritaba. Abran paso. El oso hace grrr. Oh, otra vez, rugía la maestra Kirby. Buen trabajo, Beto. Pero, ¿seguían siendo un monstruo la maestra Kirby? Roberto. Y esta historia se ha acabado.